Le damos la bienvenida entonces a ustedes y a todos los que nos escuchan, que son fieles a personas y hermanos, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Estamos estudiando hoy una nueva serie que le he puesto Pasados por Alto. Muchas veces nosotros somos conocedores de personajes como Abraham, como David, como el mismo Pablo, Pedro, pero hay otros personajes que muchas veces no hemos, o sí lo hemos oído o hemos leído alguna vez, pero no es de nuestra atención. Para eso vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer una porción del Evangelio según San Juan y va a ser nuestra porción base. ¿Cuántos trajeron un ejemplar como este? Amén. Qué bueno, amén. Así que vamos a leer nuestra porción base y el tema que le he puesto es la misión del Evangelio, pero hay otro poquito que le puse entre paréntesis, aquí no se puso, pero es llevando vidas al Señor. Entonces, vamos a hablar de un personaje que a lo mejor ustedes ya lo han escuchado y a lo mejor no, pero es el hermano de Pedro, se llamaba Andrés. Un apóstol muy usado por Dios, pero que prácticamente no era tan protagonista como el apóstol Pedro. Pero vamos a ver lo que significa ser un verdadero siervo, un verdadero discípulo. Y si me ponen atención aquí, vamos a leer el Evangelio según San Juan. Capítulo número 1, vamos a leer solamente el versículo 37. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es más, aún desde el 35 voy a recorrerme un poquito 2 versículos y dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, o sea, se refería a Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, mire lo que sucedió, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. El versículo 37 dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y ahora siguieron a Jesús. Volviéndose, verso 38, continuó, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, ven y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Entonces, este tema es un tema muy importante. Quiero que también tomen nota, si usted quiere, los que nos escuchan también a través de la internet. Hoy es un día que también en el mundo secular, con atención, se da lo que comúnmente se llama los Academy Awards o los premios Oscars hoy. Hoy se dan en la televisión, que es un evento mundial también. Y ahí también se escogen a los artistas o a los actores que son de primera clase. Hay muchos que son actores que son muy conocidos, por nombrar algunos, es Tom Cruise, por decirlo así, Denzel Washington también está ahí. Y hermano, hay muchos actores que son de primer reparto, de primera clase, pero detrás de esos actores también hay otros actores que no son tan protagonistas como ellos, y hoy van a tener ese evento que reconoce el talento de estas personas. Pero nosotros tenemos también, hermano, una vida cristiana de lo que hoy el Señor nos quiere hablar, y es acerca de cómo muchos personajes son pasados por alto. Entonces, lo que Dios quiere es de que cada personaje que está en la Biblia tuvo un papel muy importante. En el caso de hoy, vamos a estar enfocándonos en el hermano del apóstol Pedro, que se llamaba, ¿cómo? Dígalo conmigo, Andrés. Y él fue un hombre decidido, un hombre que, hermano, no fue famoso por grandes discursos, pero fue un hombre que tuvo siempre el deseo de dar, hermano, el sí al Señor. Entonces, lo que Dios quiere ahorita en esta nueva generación es que le demos el sí al Señor. Que le digamos amén. Por ejemplo, él fue, de acuerdo a la palabra de Dios, él fue un discípulo de Juan el Bautista.
Y quiere decir que era un hombre dedicado, un hombre, hermano, constante, apoyaba o seguía las enseñanzas de Dios. Era un hombre fiel, era un hombre sincero, era un hombre que amaba las cosas de Dios. Y así Dios quiere que tengamos, hermano, ese deseo como el apóstol Andrés, que muchas veces no es tan protagonista como lo fue su hermano Pedro, que fue, hermano, escogido también por el Señor. Pero ¿quién fue el que lo llevó al Señor? Andrés. Entonces, vamos a ver algunos puntos muy importantes. Entonces, sabemos que en la Biblia hay muchos personajes que no llevan tanta popularidad como lo fue Pedro, en este caso, su hermano, que después de haber Andrés llevado a Pedro al Señor, tuvo un desarrollo muy importante. En el capítulo número 37, comenzamos a ver, hermano, que Juan el Bautista tenía, hermano, eran estos dos hombres que estaban, hermano, apoyando o estaban creciendo, estaban aprendiendo de Juan el Bautista. Pero mire lo que pasa aquí en este momento. Y cuando el Señor Jesús se presentó en ese momento ahí, dice que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, en ese momento, lo que podemos ver es que Juan el Bautista, hermano, dice que la palabra de Dios dice que él es necesario que él mengüe, pero que yo crezca. Entonces, ya no se dio en los créditos de ser este hombre que era uno de los que estaban, hermano, dándoles ese discipulado a Andrés y a otro discípulo, sino que él mismo reconoció que Cristo era la persona indicada a la cual tenían que seguir. Entonces, aquí podemos ver de una manera, en el versículo número 38, 37, dice, le oyeron hablar los dos discípulos, pero mire cuando dice, cuando le oyeron hablar los dos discípulos que estaban con Juan, mire lo que hicieron ahí, siguieron a Jesús. Entonces, hermano, de aquí lo que se trata es de que Dios quiere que tengamos un encuentro personal con Él, hermano, decisión personal y le sigamos a Él. ¿Para qué? Para que podamos nosotros un día también tener una misión del Evangelio. Ya vamos a ver más adelante todo lo que hizo Andrés, hermano, después de haber conocido en persona al Hijo de Dios. Y mire, el versículo número 39, dice, les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Pero mire, el verso 40 es un verso muy importante donde dice, Andrés, mire bien, Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Pero dice, o sea, prácticamente Andrés fue prácticamente el primer discípulo que siguió a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, o sea, la tarea del cristiano no es solamente quedarnos, hermano, estancados, sino que es, hermano, en el momento que conocemos a Cristo es también incitar a otras personas a llevarlos al Señor. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, el plan de salvación, el plan que Dios quiere es que tengamos nosotros en el cristianismo una misión del evangelio, que seamos como Andrés, que tengamos ese deseo de arrimar las vidas, de llevar las vidas a Él, de llevarle muchas vidas al Cordero de Dios. Ese es el trabajo que Dios quiere que hagamos. No necesitamos, hermano, tener quizás tanto protagonismo, así como lo tuvo hermano Pedro, pero lo importante es que lo hagamos para el Señor. Quizás no tendría tantos aplausos Andrés, pero sí tuvo el deseo de seguir a su maestro y llevar muchas vidas para él. Entonces, por eso, este personaje de Andrés no es un personaje tan común, tan sobresaliente como otros, pero que sí dejó huella de una manera muy importante en el evangelismo, en el cristianismo, y hasta ahora, en fecha, muchas personas, hermano, desearían haber sido como Andrés. En el capítulo de segunda carta a los Corintios, vaya conmigo, vamos a ir avanzando. Aquí vemos entonces, Andrés encontró primero a Jesús. Ya lo leímos, pero en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, los que nos escuchan a través de la radio o de la internet también nos pueden también buscar esa porción. Dice el capítulo número 5, versículo 17, un versículo muy conocido por muchos.
Entonces, lo que sucede aquí es que el evangelismo siempre comienza así. Primero comienza conociendo a Cristo. Una persona que conoce a Cristo no puede ser el mismo, pero después de eso tiene que tener una vida transformada. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Me siguen? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, o sea, ya no va a ser el mismo. Incluso el apóstol Andrés era un hombre común y corriente como nosotros. Póngame atención aquí. Ellos trabajaban de pescadores. Ellos, hermano, tenían, hermano, que estar trabajando todo el día. Yo no sé si hay algún pescador aquí que ha trabajado, hermano, en la laguna o en el mar, pero dicen que es un trabajo agotador, hermano, echar la red al mar y estar ahí, hermano, oliendo todo el día el olor del mar, de los pescados. Es un trabajo desgastante, es un trabajo, hermano, que necesita mucho, hermano, desgaste físico. Pero que cuando Cristo se aparece, hermano, el mismo Señor les dijo, ustedes ahora van a ser pescadores de hombres. Y lo que Dios quiere también con la nueva generación, con estos tiempos, con la iglesia de estos tiempos, es de que apliquemos la vida de Andrés en nuestras vidas, que seamos dispuestos a seguir al maestro, aunque no nos aplaudan, aunque no nos, hermanos, nos echen porras, pero por lo menos sabemos que estamos sirviéndole a Dios y Dios un día nos dará la recompensa. Por eso, el protagonismo muchas veces mucha gente lo quiere. No todos vamos a predicar en un púlpito, no todos vamos a estar, hermano, delante de las masas. Pero sí podemos, hermano, ser como Andrés, evangelizar a la gente. Amén. Mucha gente dice, pero es que ¿cómo le hago yo? Hágale como Andrés. Lleve almas para el Señor. Al primero que llevó fue a su hermano Pedro. Se lo arrimó. Mira, Pedro, encontramos al Mesías. Ven para acá. ¿Y sabe por qué se lo dijo? Porque era el único verdadero Mesías, no había otro. Entonces aquí viene el primer cambio que produce el encuentro con Jesús en una vida, el encuentro con el Hijo de Dios trae, hermano, un cambio de vida, un cambio de, hermano, de vivir y un cambio transformador en todo la expresión de la palabra, en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir, de actuar. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que seamos como ese Andrés que tuvo ese encuentro y comenzó a ser un hombre dedicado a predicar la palabra. Y eso es precisamente la misión del Evangelio, lo que hizo Andrés. 2 Corintios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Dice, aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Andrés, él tenía, como le digo, un trabajo sencillo de echar las redes, pero llega el momento, hermano, donde cuando Cristo se les presenta y cuando Cristo se les aparece en sus vidas, mire, escúcheme bien, dice que lo dejaron todo. Y cuando uno deja todo por el Señor, hermano, sabemos que hay necesidades de cosas, pero cuando uno sabe que Cristo es el que va a proveer, Cristo es el que va, hermano, a dar todo lo que uno necesita. Ellos, hermanos, entendieron eso, que Jesús era, hermano, suficiente para proveer sus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermano, está al tanto, Él no se olvida. Muchas veces nosotros sí pasamos por alto a las cosas, las personas, pero Dios nunca se olvida, Jesús nunca se olvida de lo que hizo Andrés. Entonces la pregunta de hoy es para todos ustedes y para los que nos escuchan también. ¿Hemos tenido un encuentro real con Jesús? Usted pregúntate tú. ¿Yo he tenido un encuentro real con Jesús como lo tuvo Andrés? Porque muchos podemos, hermano, de oídas conocer a Dios, hermano, o escuchar de Él, pero ¿Dios me conoce a mí? ¿Yo soy conocido por Dios? Porque en aquellos tiempos dice que cuando el Señor, hermano, nos llame a juicio a todos, va a ver que a algunos les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y gente que predicaba, y gente que profetizaba, y gente que sanaba enfermos, y gente que, hermano, resucitaba muertos. Pero quizás nunca conocieron a Cristo, conocían la palabra. Entonces aquí lo importante es conocer a Cristo, así como lo conoció Andrés. Y, hermano, lo tuvo en grande estima, hermano, apreció, dejó a Juan el Bautista y siguió al mero mero, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y de eso se trata la misión del Evangelio, como Andrés.
Entonces, el verso 42, ya lo leímos, que halló primero a su hermano Simón y lo trajo. Mire cómo dice, lo trajo a Jesús. O sea, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, carnal? Encontré al maestro, encontré al rabí. Y es cuando nosotros también tenemos que, hermano, invitar a nuestros familiares, ganarnos una vida para Cristo, o 2 o 3, las que sean. Pero el trabajo, hermano, la misión del evangelio es llevar a personas a Cristo, así como lo hizo Andrés. Eso es lo que se nos tiene que quedar clavado hoy en el corazón. No llevar a las personas a otro lado, llévelas a Cristo. Entonces, hermano, dice, después de que Andrés dijo, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y más adelante Pedro, hermanos, ustedes se recuerdan la historia de Pedro, que después Pedro se convierte al Señor también, hermano, y también él tiene un encuentro, su vida cambia, él es una persona, una criatura nueva, las cosas viejas pasaron, así como nosotros, hermano, ellos también tenían a lo mejor sus tiempos de diversión entre ellos, a lo mejor decían algunos chistes, cuentos, qué sé yo, porque eran seres humanos, hermano, pero en el momento que se encuentran con Jesús, la vida cambia. Amén. No puede, la persona no puede seguir igual si dice que ha conocido a Cristo. No puede vivir, hermano, de la misma manera como vivía antes. Por eso dice ese canto que leímos, ¿cómo dice? He decidido seguir a quién. ¿Y saben quién lo compuso? Lo compuso un hombre de la India. Se los digo ahí brevemente, hago una pausa. De acuerdo a lo que he escuchado, que este hombre era hace como 150 años, este hombre en la India dice que lo atraparon y le pusieron una lanza en su pecho. Y le dijeron, niega a Cristo. Rechaza a Cristo. Y él dijo, no, he decidido seguir a Cristo. Entonces, cuando uno decide a Cristo, hermano, todo lo demás que venga, hermano, es parte también del trato que Dios va a tener con uno. Sí, hermano, hay dificultades, sí, hay desafíos en creer en Dios, en servirle al Dios, sí, pero también hay grandes bendiciones cuando uno, hermano, sigue adelante. Y él dijo, he decidido seguir a Cristo. Y dice que le iban a matar a todos sus familiares, a sus hijos, pero él dijo, pues, adelante, yo sigo a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Entonces, esa decisión es la que hace la diferencia en el cristianismo, porque no, hermano, no es suficiente con tan solo decir, oh, sí, yo vi al Señor, pero no he conocido al Señor. Mucha gente puede decir, oh, sí, es que yo leo de Jesús en la Biblia, sí, pero no han tenido un encuentro con el Señor. Y lo importante es que se va a notar en la persona, en los cambios de la persona. Ya le dije, cuando hay arrepentimiento genuino, una vida es cambiada, es transformada. Dice, las cosas viejas pasaron. La manera de hablar, de actuar, de sentir, de transformarnos, de nuestra vestimenta, hermanos. Todo tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque hemos conocido al unigénito Hijo de Dios. En Hechos 2:41, vaya conmigo. Capítulo 2, verso 41 de Hechos. Entonces, jamás Dios se va a olvidar, va a pasar por alto a hombres y mujeres que han tenido ese deseo, aunque muchas veces no son, como digo, tan populares. Y eso es lo que Dios quiere, que no necesita ser popular, lo único que necesita es ser obediente a Dios y llevar muchas vidas para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Hechos 2:41. Mire lo que dice Hechos 2:41. Dice, pero estoy hablando de cómo Pedro viene ya, hermano, y Pedro se convierte ahora más popular que su hermano Andrés. Pero Andrés no le da celo ni nada, al contrario, qué bueno. No, porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, hermano. Entonces, Andrés quizás no fue, hermano, ese hombre de una manera que estaba, hermano, en las luces ahí, que estaba de una manera siendo el que estaba al frente, sino que su hermano fue, y hermano, y Andrés fue la persona que lo llevó a los pies de Cristo. Miren lo que dice, así que los que recibieron su palabra, estamos hablando ya cuando Pedro ya era un fiel discípulo de Jesús, un fiel servidor de Dios, por medio de Andrés su hermano, los que le recibieron, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron
aquel día, ¿como cuántas personas? Como 3,000 personas. Por eso le digo, entonces, aquí como quien dice ahora, las luces, todo estaba sobre Pedro. ¿Pero dónde quedó Andrés? Es donde a veces el hombre pasa por alto, pero Dios no. Y entonces, hermano, comienza a ver una vida de entrega de Andrés, y él seguía adelante. Entonces, muchos creen o muchos piensan que evangelizar es difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que evangelizar es difícil? ¿Cuántos creen? No creen que es difícil, entonces hay que evangelizar. Evangelizar, hermano, muchos piensan, pastor, pero es difícil, pero ¿sabe qué? Comienza con algo simple, y le voy a decir ya con qué. Comienza con una invitación, invite a alguien, ya está evangelizando usted, por eso es la misión del evangelio. Usted sea un testimonio para la vida. Si usted va a evangelizar a alguien, tiene que tener un testimonio que dé, hermano, que avale lo que se está diciendo. Amén. Porque no va a evangelizar a alguien, no va a invitar a alguien, pero si usted su vida no está dando ese testimonio, por eso no evangelizamos. Que su vida no está al nivel que Dios quiere que esté. Una conversación. Tal vez no ganemos multitudes, hermano, pero traer una persona, esa persona puede cambiar muchas vidas. Amén. Por eso le digo, no, quizás no se gane multitudes usted, pero que se gane una vida. Ya hemos casi pasado desde que el pastor Lolo vino el año pasado, en septiembre, y dijo que era bueno que cada uno de nosotros ganáramos un alma para el Señor en un año, en 365 días. Se está llegando el tiempo. ¿Ya mero la tienes? Porque imagínense, si cada uno de nosotros fuéramos como Andrés, que Andrés llevaba almas para Dios. Imagínense, Andrés llevó a Pedro, y Pedro, después de que fue, hermano, el que estuvo más como al frente y todo, después de que él predicó, se convirtieron 3,000 personas. Entonces, todas esas también le deberían de haber contado a Andrés, porque Andrés fue el que llevó a él. Amén. Entonces, aquí se trata de cómo estamos haciendo el papel de evangelista, cómo estamos haciendo el papel, hermano, de lo cual Dios nos ha llamado. Ya le dije, no necesitamos, hermano, quizás predicar a grandes multitudes, pero sí podemos evangelizar a alguien en la calle, en el trabajo, en la escuela, hermano, donde quiera que andemos, pero nuestro testimonio es importante, porque la gente te va a decir, no puedo ir para ser como aquel, para ser como aquella. Ahí está el testimonio. Entonces el cristiano tiene que tener un testimonio. Entonces Andrés siempre buscaba acercar personas a Jesús. Vaya conmigo a Juan, capítulo 6. Mire cómo el trabajo de Andrés era de continuo en continuo. Ya, hermano, él seguía su trabajo, él seguía su llamado que le había hecho el Señor. Y él quería adorar, él quería servir a su maestro, a su Señor. San Juan capítulo 6, versículo 8 y 9. Vemos en esta historia de la multiplicación de los panes. Mire cómo dice el capítulo 6, verso 8. Ya lo tenemos. Dice, uno de sus discípulos, otra vez vuelve Andrés. Vuelve Andrés a escena. Hermano de Simón Pedro, también menciona aquí el apóstol Juan a Pedro. Dice, le dijo, aquí está un muchacho, mire, otra vez vuelve Andrés, a ser protagonista en lo poco, pero estaba interesado en hacer las cosas para su maestro, para su Señor. Entonces, Andrés siempre buscaba acercar personas a Jesús. Y de eso se trata, que nosotros también, hermanos, aquí acerquen personas a Jesús. Invite a su amiga, invite a su amigo. Hay gente que tiene necesidad. ¿Ustedes creen que no hay gente que tiene necesidad allá afuera? Hay gente que está llorando, hay gente que está triste, hay gente que se quiere suicidar, hay gente que tiene desesperación, hay gente, hermano, que está llorando, hay gente que quiere salir de ahí, pero no hay nadie que les hable de la palabra, no hay nadie que los invite a Cristo, hermano. Pero si usted es como Andrés, usted va y le invita a esas personas a seguir a Jesús. Le aseguro que si usted su vida está como 2 de Corintios 5:17, él, hermano, el Señor le va a dar esa victoria. Pero hay que hacerlo. Entonces dice, el capítulo 6, verso 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, el verso 9 dice, y aquí está un muchacho. Mire lo que dice Andrés. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús, ya cuando viene, le dice, pero fue Andrés el que tuvo esa intuición, ese deseo de arrimar a ese muchacho, hermano, que tenía esos 5 panes y 2 pececillos. Era poco, claro, era muy poco, pero en las manos de Dios todo es posible. Amén. En las manos de Dios todo es posible. Cuando llega a las manos del Señor, aunque a veces para nosotros aparente poquito, hermanos, pero todo puede ser un milagro en las manos del Dios Todopoderoso. Pero tenemos que creer. Pero ahí vemos otra vez en escena a Andrés. Vemos en escena a Andrés que estaba llevando a este joven a que el Señor, hermano, proveyera para tanta necesidad que había. Otra porción donde Andrés vuelve a llevar a personas a Jesús. Entonces, esta tarde quiero que nos llevemos en el corazón que, hermano, la misión de nosotros como creyentes es de llevar vidas a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay mucha necesidad, el tiempo se acorta y si usted se gana una vida, y le aseguro que cuando usted vaya en el cielo, esa vida le va a dar siempre gracias a Dios y a usted también le va a decir gracias porque mira, si no hubiese sido porque tú no me hablaste, me hubiera perdido, estuviera perdido en el infierno, pero tú insististe, tú me hablaste, tu vida daba testimonio. Y gracias a ti y a Dios, por supuesto, yo conocí al Señor. Pero tiene que hablar, tiene que hacerlo. Ya le dije, no es de todos que prediquen en masas, pero afuera se puede hacer. Otra porción muy interesante está en Juan, ahí también capítulo 12, donde vuelve otra vez en escena y ser protagónico, no como Pedro, pero también viene, y este hombre era un hombre dedicado. Un hombre que desde el momento que conoció a su Señor, lo único que él quería es agradarlo a él, servirle a él y traer vidas para él. Capítulo 12 del mismo Evangelio según San Juan, versículo 20 en adelante. Mire, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe. Primero viene Felipe, se acercan a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero mire, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Ponga atención. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vuelve otra vez Andrés a entrar en escena, hermano. Y ahora no eran judíos, eran hermanos gentiles. Eran personas, hermano, que no eran, hermano, de la nación de Israel. Eran griegos. Por eso el evangelio es para toda criatura. Amén. El evangelio es para todo aquel hermano que se acerca y que cree que Jesús es el Salvador. Por eso Andrés estaba haciendo su parte de llevar a estas vidas y presentárselos al Maestro. Qué bonito es cuando usted se acuerda quién lo llevó a la iglesia, quién lo invitó. ¿Se acuerdan o no? ¿Usted se acuerda de esa persona o no, hermano? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda, hermano? Sí se acuerda. Usted dice, gracias a Dios por esa persona que me insistió, que me habló, que me estuvo diciendo, que me estuvo motivando, que me estuvo dando testimonio, que me estuvo invitando. Gracias a él, ahora estoy aquí. ¿O no? Entonces, ¿por qué no ser también nosotros protagonistas como Andrés? Dile al Señor, Señor, yo quiero ser como Andrés, no quiero subir al púlpito o no quiero que nadie se entere, pero sí quiero ser partícipe de llevarte muchas vidas para ti. Quiero hacerlo. Y Dios lo va a recompensar. Porque una vida vale mucho, ¿sí o no? Una vida vale mucho, una alma vale mucho. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque, hermano, aquellas personas que se arrepienten, hermano, y van a entrar al reino de los cielos, es una algarabía, hermano, una bendición en el cielo, porque hay alegría de un pecador que se ha arrepentido. Y a eso Dios nos ha llamado. Esa es la misión de nosotros. No es la misión de hacernos famosos, no es la misión de recibir, hermano, estatuillas doradas o cualquier cosa, sino que, hermano, más que eso, queremos ser partícipes de la gracia que Dios nos ha dado. Unos griegos querían conocer a Jesús y Andrés ayudó a llevarlos. Bueno, también Felipe, pero ahí está Andrés también en escena. Ya no se va a mencionar mucho a Andrés.
Después usted va a ver que el apóstol Andrés no tiene ninguna carta escrita aquí, pero el apóstol Pedro sí tiene 2 cartas. Pero lo que yo quiero llegar es de que podemos hacer la diferencia, hermanos, conectar almas para el Señor si nosotros tenemos una vida disciplinada, una vida entregada, una vida dedicada al Señor. Andrés tuvo esas características. Y Dios, hermano, todavía sigue llamando a Andréses y a mujeres también que sirvan al Señor, amén. Por eso le digo, propóngase antes de que termine el año a ganarse una vida como Andrés. Que Andrés trajo primero a Pedro, a su hermano. Mira, hermano, hemos ayudado al maestro. Y después fue con este muchacho de los panes y le dijo, Señor, mira, este jovencito tiene tantos panes aquí y pescados, aquí está. Entonces, está haciendo la diferencia, está bendiciendo a otros por medio de que tú estás llevando personas al Señor. Y en el tercer caso que vimos aquí, de unos griegos, hermano, que no eran judíos, pero eran griegos, hermano, eran gentiles. Y también, hermano, Andrés tuvo que ver ahí y se los presentó al Señor también. Necesitamos empezar a ser como Andrés. Ya basta de tantas vacaciones, de tanto tiempo. Ellos dicen que al momento dejaron sus redes y le siguieron al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy pocos amenes. Mateo, hermano, entonces ese legado de Andrés sigue siendo un llamado y una exhortación para la iglesia de hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos son iglesia aquí? Dígalo fuerte, amén, yo soy iglesia. Somos iglesia, hermano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos las manos del Señor, somos los pies, somos los ojos. Estamos, hermano, aquí en la tierra para que el reino de los cielos se expanda, hermano, en medio del reino de las tinieblas. Pero hay que echarle ganas. No se me quede. Como ese maratón, hermano, es difícil. Los que corrieron el maratón de 5 y 10 kilómetros, yo veía casi y decía, no, pero tenía que terminar. Me dolía todo. Pero es una bendición terminar. No es como empezamos, sino cómo terminamos, amén. Vaya conmigo a Mateo 28, 19, un capítulo muy conocido por el pueblo de Dios. Mateo 28, 19. ¿Quién no se lo sabe? Hasta de memoria se lo saben o no. ¿Se lo saben de memoria? No todos. Mateo 28, 19. Ese es el llamado para la iglesia de hoy. Para los que nos escuchan también, que son iglesia, que están allá en sus países, en sus ciudades, hermano, en sus regiones, donde quiera que estén. Ustedes son llamados a ser como Andrés, hermano. Ellos también y nosotros también estamos llamados a eso que Dios nos ha, hermano, dejado como un mandato para ir y predicar la palabra. Dice el verso número 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, por tanto, id. No dijo, ¿quieren ir? No dijo, id. Por tanto, id. No les dijo, por tanto, si ustedes quieren, vayan. No, id. O sea, vayan. Así lo dijo, no lo digo yo, dice la Biblia. Haced discípulos a todas las naciones, pero también dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el Señor les dijo, o nos dice a nosotros como iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, es un mandato de Dios, guardar las cosas que nos ha mandado el Señor. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, como Andrés, esa también es una misión de la iglesia, de ir y predicar el evangelio. Como le digo, no importa que no nos echen la cámara o que nos digan, oh, esta es, mira, pongan la atención a ella. No, aquí el centro de atención es Jesús, amén. Ahí es el mero menos Jesús, ni yo, nadie. Aquí el que se merece la gloria y el honor es el Señor. Entonces, la vida de Andrés nos deja 3 enseñanzas claras. Para que las anote, por favor. Entonces, el propósito, escuche bien, anótalo si quiere. El propósito principal es de llevar a las personas a Jesús. Ese es el propósito principal. El propósito principal es de llevar a las personas a Jesús.
Eso hizo el apóstol Andrés. Su propósito de él no era que le estuvieran, hermano, echando porras, y él aún así, hermano, aunque no le dijeran gracias, aunque no le dieran, hermano, esa exaltación, él seguía adelante porque él sabía quién había conocido. Punto 1. Encontró Andrés a Jesús personalmente. La pregunta es, ¿hemos tenido ese encuentro con Jesús? Cuando uno lo tiene, uno se siente mal cuando lleva a uno a hacer cosas que no son agradables para él. Cuando una persona ha conocido a Jesús, ya no va a ser el mismo de antes, porque ha conocido la verdad, ha conocido la vida, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a seguir siendo los mismos de antes? Es por eso que la importancia de cuando encontramos, o más bien cuando Jesús nos encuentra a nosotros, ya no tenemos que ser los mismos. Dicen amén. Ya no, yo creo que Andrés, no sé, la Biblia no dice su vida, su estilo de vida, como la vida del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo sí dice que era tremendo, ¿sí o no? Que era asesino, que era, encarcelaba a los cristianos y hacía todo. De la vida del apóstol Andrés no dice mucho, pero le aseguro que antes de tener ese encuentro personal con el Señor, a lo mejor también tenía cosas, porque todos somos hermanos, seres humanos, y hemos pecado delante de Dios, dice la Biblia. Entonces el propósito principal de ahora, no solamente de Andrés fue, sino de nosotros, es llevar también a personas al Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos que viven en el vicio, hermanos, que viven en la desgracia, que viven, hermano, llorando todo el tiempo, que viven, hermano, de una manera que no tienen, ya dicen que no hay salida, y muchas veces ellos dicen que la única salida es haciéndose daño. El otro punto también de Andrés que nos deja enseñanza clara es siempre acercar personas al Señor. Llevar familias y acercar personas a Cristo. No todos seremos Pedros que predicamos a miles, ¿sí o no? Yo sé que hay mucho calor, yo sé que hay calor. Pero creo que hacía más calor allá en el mar de Galilea. Entonces no todos podemos ser Pedro, hermano, predicando a miles. No todos. Pero muchos de nosotros podemos ser Andrés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Trayendo personas a Jesús. Por eso usted invite a la persona, a alguien, dígale, yo quiero, Señor, yo quiero ser como Andrés. No quiero que me estén dando a mí ese tipo de que me pongan a predicar en medio de tanta gente. No, pero yo quiero ser como Andrés. Tras bastidores, llevar personas así secretamente. Y cuando al rato digan, ¿quién te trajo? Dios te va a dar la exaltación. Dios te va a poner, hermano, en un buen lugar. ¿Por qué? Porque Andrés también es uno de los 12 apóstoles que van a estar, hermano, en la ciudad nueva de Jerusalén. Ahí dice que están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero también. Ahí va a estar el nombre de Andrés. Y de las 12 tribus de Israel también. Y usted va a estar ahí también, si usted se prepara. Entonces, Dios quiere que seamos como Andrés, trayendo a personas a la iglesia, a la reunión, los viernes, los domingos, los miércoles, los días. Y cuando alguien llega a Cristo, escúcheme bien, cuando alguien llega a Cristo, y no me va a poder decir que no, su vida cambia para siempre. ¿Sí o no? Cuando una persona llega a Cristo, hermano, yo he visto muchas personas que han llegado a Cristo en mi caminar de más de 25 años con el Señor. Hay personas que llegan a Cristo, hermano, y llegan, hermano, destrozadas, llegan, hermano, de una manera difícilmente que uno pudiera decir, esta persona, ¿cómo se va a levantar de ese lugar donde está? Pero cuando llegan a Cristo, Cristo es poderoso y los restaura y las hace nuevas criaturas. Un aplauso al Señor, por favor, hermano, fuerte. Dios transforma. Y por eso cuando uno llega a Cristo, es, hermano, transformado para siempre. No por un momento, sino para siempre. En Hechos 4:12, solo algunos puntitos más y vamos a terminar. Este es un llamado evangelístico para todos nosotros. Evangelístico es decir que tenemos que predicar, hermano, a cada persona que conozcamos, en la escuela, ya lo mencioné, en la calle, en el camión, en el trabajo, pero que también su vida dé testimonio.
Para que cuando la persona llegue el momento, hermano, esa persona le va a hablar y le va a decir, ¿sabes qué, fulanito? Quiero ir a la iglesia, necesito. ¿Por qué? Porque tú me has dado un testimonio, tú has sido una persona honesta, una persona íntegra, tú has sido una persona que lo que has dicho de Dios lo has vivido. Y la gente le va a venir a tocar y va a decir, quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y usted va a ser un Andrés y los va a traer al Señor. Hechos 4, versículo 12. Ese es el llamado evangelístico que Dios quiere que todos tengamos en mente. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no hay otro nombre. Usted le puede decir a la gente que no hay salvación, hermano, en la religión. No hay salvación, hermano, en ninguna secta. No hay salvación en ningún hombre. No hay salvación en nadie, más que solamente en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Solamente hay salvación en Cristo Jesús, hermano. En ninguna religión puede salvar, nadie te puede salvar, ni la religión popular, donde están muchos, donde estuvimos nosotros por muchos años. Nunca tuvimos ese encuentro hasta que un día conocimos al Señor. Su vida y nuestra vida cambió. Entonces ese es el evangelio, ese es el llamado a todos nosotros para seguir las pisadas de este hombre como Andrés. Hoy Jesús, nuestro Señor, sigue buscando personas. Tal vez hoy sea el día que tú seas como Andrés. Que digas, Señor, yo quiero ser como Andrés. Vivir solamente para traer vidas para ti. Qué bonito, ¿no? Estar, hermano, trayendo personas y personas y personas y que te digan, hey, ¿y quién te trajo aquí a la iglesia? Aquel hermano. Ay, hermano. ¿Y quién te trajo? Aquel hermano, aquella hermana. Entonces, Dios nos ha llamado para eso. Pero pasan los años, pasan los años, pasan los años, pasan los años. ¿Y cuántas vidas nos hemos ganado? 0. Y el mundo perdiéndose. Y nosotros, bien, gracias. Entonces, venir a Cristo, hermano, Dios tiene el poder para perdonar pecados, restaurar vidas y dar una nueva oportunidad. Pero se necesitan hombres que a veces son pasados por alto, como Andrés. Pero que Dios, hermano, no los pasa por alto, sino al contrario, los pone en un lugar muy especial, así como la vida de Andrés fue. Entonces ya, para terminar, le dije, no todos podemos ser como Pedro, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No todos podemos ser un Pedro. Que Pedro también era de una manera especial, tenía su carácter, tenía su personalidad. El hermano predicó en ese libro que leímos de Hechos 2:41, y dice que predicó y 3,000 almas se convirtieron, ¡qué bueno! Pero le aseguro que a Andrés le daba alegría, le daba gusto, no le daba envidia. Le pudiera haber dicho, yo lo llevé primero a él y ¿por qué el Señor lo usa a él y a mí no? No, tranquilo. Andrés sabía lo que estaba haciendo. Entonces no todos seremos como Pedro, pero todos sí podemos ser como Andrés. Amén. No todos podemos ser como Pedro, pero usted sí puede ser como Andrés. Lleve almas para el Señor. Y que usted ponga así una libretita, un diario y diga, ok, estamos en el mes de abril, en el mes de marzo, al día 15, tengo todavía muchos meses. Voy a ser como Andrés, me voy a empezar a ganar o llevar una vida para el Señor. Y decirle que Dios le perdona, que Dios le da una nueva oportunidad. Y si usted vive como manda la palabra, como dice a 28:19, que guarden todas las cosas, Dios le va a dar esa bendición. Animémonos, todavía hay tiempo, amén. Entonces Dios desea, con esto voy a terminar, que seamos como Andrés. Dile a tu vecino, dile, ¿quieres ser como Andrés? Dile a tu vecino, ¿quieres ser, aunque sea mujer, dígale, ¿quieres ser como Andrés? You want to be like Andrew? You want to be like Andrew? Really, you want to be like Andrew? Andrew was good. Andrew fue tremendo, Andrés. Yo quiero conocer a Andrés también. El apóstol Andrés, qué lindo ha de haber sido el apóstol Andrés, que no le importaba si él no tenía ese tipo de discursos, así como su hermano, pero él sabía a quién le servía y tenía esa pasión por el Señor, tenía ese deseo desde el momento que fue discípulo de Juan el Bautista, pero cuando vio al maestro dijo, Juan el Bautista, ahí nos vemos, ahora sí, él es el mero mero, el Hijo de Dios. Qué chulada, ¿no? Qué hermosura.
Y un día, si usted, hermano, junto con nosotros, seguimos, hermano, en pie firme y seguimos caminando y seguimos adorando al Señor, un día vamos también a ver y le vamos a decir al Señor, Señor, por favor, déjame estar contigo mucho tiempo, ver tu rostro, tocar, Señor, besar tus pies, pero después de ahí quiero conocer a Andrés. ¿Dónde está Andrés? Y usted lo va a conocer, Andrés. Y usted cuando ve a Andrés va a decir, hey, Andrés, el pastor predicó una vez de ti. Eras tremendo, Andrés. ¿Te acuerdas cuando llevaste al niño que tenía los panecitos? ¿Cómo le hiciste? Pues hay que le platique a usted. ¿O te acuerdas cuando llevaste a esos griegos que también Felipe te preguntó, hermano? O sea, va a ser una bendición. Allá vamos a tener todo el tiempo para ver a estos hombres de Dios y que fueron, hermano, de inspiración por medio del Espíritu Santo y que también son, hermano, para ahora nosotros, hermano, esa inspiración de llevar muchas, pero muchas vidas al Señor para que el momento que Dios lo llame a su presencia, por lo menos usted haya dejado un legado de personas que están aquí por causa de su vida y de su testimonio. Pero se murió el hermano fulano de tal y nunca se ganó un alma. Vivió 50 años de cristiano y nadie, ni en el trabajo sabían que era cristiano, porque no daba testimonio. Por supuesto, ustedes no, hermano, ustedes son unas bendiciones de Dios, los que no vinieron. Entonces, Dios desea que todos seamos como Andrés, tener un corazón dispuesto, diga dispuesto. Diga dispuesto. Andrés lo tenía dispuesto. Él no se quedaba ahí, él tenía el corazón dispuesto, él rapidito. Conoció al maestro, Pedro, después los demás y después los demás. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto para el Señor, con excelencia. No como que, ok, hermano, dispuesto, chispudo, prendido. ¿A cuántos hay que traer, hermano? A ver, ¿a cuántos vamos a traer para el Señor esta semana? Yo me comprometo. Yo me acuerdo que así eran los grupos, hermano. Los hermanos planificábamos y poníamos ahí, hermano. A ver, hermano Octavio, ¿con cuántos se compromete para traer esta semana? Yo por lo menos uno, para no dar con tantos cuentos. Y ahí andaba buscando a alguien, hermano, en la calle. ¿Por qué? Porque era necesario traer a alguien para el Señor. Pero hoy, todo tranquilo. Entonces, Dios ve, hermano, la disponibilidad con sinceridad en la búsqueda del Señor. La misión del cristiano es traer a otras personas a Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Bendito sea, Señor. Gracias por este tiempo. Que Dios bendiga a los que nos escucharon a través de las redes sociales.